Si la iglesia de San Telmo nada debe a Masela, tal vez puede decirse otro tanto de la capilla privada anexa al templo y que sirvió de oratorio a la cárcel. Pero sí en ninguna de estas obras tuvo parte, destaca que la tuvo sin duda en el inmenso colegio y casa de ejercicios espirituales. Esta última fue levantada en 1760 en un amplio solar con frente sobre la calle Betlem, hoy Humberto Primo. Al fondo del claustro estaba su capilla, obra notable en el modesto repertorio barroco de nuestra arquitectura hispánica, con cúpula de 21 metros de alto sobre un recinto de solo 7 por 13 metros, que ya antes de 1754 funcionaba a pleno, constituyendo la buena calidad de su construcción el orgullo de la barriada. En la generación de este sitio, que es enormemente importante, tiene que ver con muchos factores, tiene que ver no solamente con el crecimiento de la ciudad, sino que tiene que ver con la presencia de los jesuitas en el territorio argentino. Empezaron en el 1500 y pico, o sea que después que empieza la conquista americana, pero ellos se lanzan, digamos, a esta cosa de la conquista espiritual de los infieles, etc. El ingreso de los sacerdotes jesuíticos era por Buenos Aires y eso hizo que a partir de 1730 empezáramos a tener en esta ciudad constructores, cosa que no había. Es decir, había muy poca gente que supiera construir realmente, y estos jesuitas venían con un expertise importante en relación a muchas cosas, tallas de madera, construcciones, carpintería, etcétera, etcétera, y de la mano de ellos empezaron a construirse prácticamente todas las iglesias que actualmente tenemos en la ciudad, que son coloniales, digamos, o fundacionales. Blanqui, Juan Bautista Blanqui o Giovanni Battista Bianchi, fue uno de ellos y participó prácticamente en todas las iglesias de Buenos Aires, incluso en el Cabildo. La imagen del centro del Cabildo es un diseño de Blanqui, que lo saca de una ciudad de Italia, que no viene al caso, y que lo usa como modelo y lo pone prácticamente en todas las iglesias de la ciudad. Y este lugar, que es, digamos, una especie de contrapunto con lo que era San Ignacio de Loyola, que está a una cuadra de la Plaza de Mayo. Bueno, San Ignacio era la iglesia y la institución educativa. Para los jesuitas era fundamental la parte educativa, por eso son quienes fundan el primer colegio de la ciudad y son quienes fundan la primera universidad de la Argentina. Y después está la cuestión espiritual, que la cuestión espiritual se concentraba acá. Esto, inicialmente, era el templo y la casa de ejercicios espirituales. Para los jesuitas, digamos, la vida espiritual tenía una enorme importancia y este lugar, digamos, contenía una gran cantidad de funciones, una de las cuales era también la de residencia. La residencia, además, era un lugar donde paraban los sacerdotes que entraban por el puerto y que esperaban a viajar a Córdoba y luego a las misiones, o que se quedaban acá trabajando. Y por supuesto, en la mayoría de los casos, cuando tenemos una estructura religiosa, siempre el patio, el convento, lo que fuera, está acompañado por un templo, que es lo que tenemos aquí a mi derecha. Hoy en Buenos Aires la estructura más antigua en pie es San Ignacio de Loyola, es la otra iglesia de esta orden, que para el inicio de la construcción de San Ignacio de Loyola se crea en Buenos Aires la primera fábrica de ladrillos, el primer horno de ladrillos, es decir, que estamos hablando de no había nada acá. Entonces, pensar en la escala de esos espacios, cuando uno ingresa y ve ese espacio, hay que pensar que realmente todo lo que rodeaba esos espacios eran casas de no más de un piso, y de techos de paja, de paredes de adobe, es decir, era la austeridad más absoluta toda la ciudad.
Y esa austeridad que uno ve, bueno, es la austeridad de la arquitectura colonial en la Argentina. Es una austeridad que en muchos casos se quiso eliminar, sobre todo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando la ciudad se preparaba para el centenario. Esto representaba primero el pasado colonial y en segundo lugar era un pasado colonial totalmente marginal. Además acá no había piedra disponible para la construcción, no había mano de obra para hacer fachadas de piedra y era ladrillo revocado. Entonces por eso muchas de las iglesias se embellecieron y han perdido su esencia colonial. Sin dudas, cuando uno mira este patio y piensa, por supuesto, el segundo piso no existía, solamente era la planta baja, y piensa además que, digamos, esos elementos, esto que se ha quitado lamentablemente, que es el revoque blanco, y que ahora está el ladrillo a la vista, ahí es donde se armaban los elementos del lenguaje clásico que estos tipos traían, que es la arquitectura de Grecia y Roma, en este patio, a través de esas pilastras, esa cornisa, o esos arcos, en este caso son arcos rebajados. En el caso de este patio es un patio que está raro porque ha subido el piso, casi 70 centímetros, y por tanto los arcos quedan poco petizos, es decir, porque te están faltando 70 centímetros del pilar. Eso tiene que ver con montones de intervenciones, pero Masella además hace lo que se llama la capilla doméstica, que es un objeto, un espacio espiritualmente muy importante, porque el templo, digamos, era el espacio, digamos, religioso para la comunidad, pero la capilla doméstica era una cosa mucho más íntima. Independientemente de que uno lo ve, es un rectángulo, tiene una cúpula, ya el hecho de hacer una cúpula en esa época era un evento arquitectónico. Es decir, que es una obra de arquitectura interesante, que por supuesto necesita ser recuperada, no solamente desde lo espiritual, aún con la postura de cada uno que tengan respecto de la religión, me parece que espiritualmente eso es un edificio que tiene importancia, pero desde lo patrimonial es importante. Dentro de los conceptos del patrimonio hubo errores, que fueron los de quitarle parte de su pátina histórica, decir, bueno, hasta acá el edificio tiene valor, pero esto no tiene valor, entonces se lo saco. Bueno, este edificio tiene valor con todas sus instancias, con su instancia de casa de ejercicios espirituales, con su instancia de hospicio, con su instancia de cárcel. Y entonces creo que es importante recuperar cada una de esas partes, entenderlas, cuidarlas, etc. Cuando uno entiende o ve, por ejemplo, fotos de esto funcionando como cárcel, bueno, se da cuenta que esto hubo que reconvertirlo fuertemente. Es decir, en un edificio colonial, por supuesto, no había baños para mucha gente, no había cocinas, se subdividieron los patios, se agregó un piso arriba, es decir, hubo una gran cantidad de cambios. Y sin dudas, entre todos esos cambios hay que contar la desaparición de partes de los patios, la aparición del padelay, es decir, hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo propio y lo ajeno, ¿no? El crecimiento del edificio, la evolución del edificio, el crecimiento de la ciudad y la evolución de la ciudad. Es un edificio que ha cambiado mucho con el tiempo y sería imposible volver a llevarlo al punto cero, aun cuando uno sepa que las cosas están bajo el piso, si es que estuvieran, porque habría que cambiar enormemente todo y perderíamos un montón de otras historias que no debemos perder. Pero creo que como objeto es interesante porque tiene muchas marcas de su vida, de su uso, de sus usos, y creo que sí, por supuesto, hay que tratar de unificar un poco el criterio de cómo lo mostramos, cómo lo cuidamos, cómo lo proyectamos hacia el futuro.